Sí, sí, Las maletas, creo que es. sí. Ya. Bueno, unos minutos más y creo que después entra la LIC también. Esta última parte. ¿Se escucha? ¿Se ve la diapositiva? Sí, licenciado, se escucha y Sí, se se ve escucha. normal. Muchas gracias. Ya, bueno, estábamos terminando esta primera tradición analítica que tiene estos debates internos, sus teorías internas. Y la última es la epistemología de las virtudes. Eso también es muy interesante. Tal vez se aplicaría a la parte más, digamos, cuando hablamos de valores en ese sentido. Es decir, y es de Ernesto Sosa, es un cubano, pero no se ha quedado en Cuba, sino es un profesor de muchas universidades en Estados Unidos. Él ha planteado esta teoría de la epistemología de las virtudes. ¿A qué se refiere? La justificación en este caso va a depender ya no de los otros, como las otras teorías decían, sino de cualidades, por eso él hablaba de virtudes intelectuales, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la inteligencia del investigador, ¿no? O de la perspicacia, de la honestidad que el investigador, que el profesor, ¿no? El enseñante pueda tener. Entonces, esas virtudes intelectuales garantizarían, justificarían la verdad de lo que está enseñando o de lo que está investigando o de la teoría que está planteando, ¿no? Pues a eso se refiere. Por ejemplo, la responsabilidad. Entonces, si un investigador, si un profesor es responsable, siempre es puntual, nunca falla, etcétera, etcétera, entonces eso ya sería otro elemento, otra de las virtudes que alimentarían la justificación. ¿Teléfono has pagado? No he ido a pagar todavía. Está trancado, estaba ese día todo. Está encendido su micrófono. Sí, por favor, sus micrófonos van a estar atentos. Entonces, esos serían algunas teorías dentro de la epistemología analítica. Ahora, me pueden decir, mejor terminaremos las otras corrientes más, y ahí me dicen a cuál de ellos estuvieran ustedes más o menos yendo, ¿no? Con la perspectiva de enseñanza, etc. La otra tradición es la epistemología naturalizada. Esto también han hecho una encuesta ya hace años a nivel mundial, decir, ¿qué tipo de filosofía tiene usted en términos de doctrina, en términos de entender el mundo? O sea, a los científicos han hecho encuestas, ¿no? En diferentes laboratorios, institutos de investigación a nivel mundial, en todas las universidades y institutos privados de investigación. Y la gran mayoría ha dicho el naturalismo. Eso es. Entonces, la mayoría de los científicos, no solamente en la ciencia natural, ¿no? Física, química, biología y demás, bioquímica, sino también incluso en las sociales, ¿no? ¿Qué es el naturalismo? A ver, para simplificarlo, um, hay un principio que tiene el principio de cierre causal, se llama. Es decir, dentro de la naturaleza, todo lo que ocurra solo es explicable dentro de la naturaleza. No puede haber causas que estén fuera de la naturaleza. O sea, no puede haber una mente, por ejemplo, ¿no? Alguien que lo piense, eso está causando algo dentro de la naturaleza, ¿no? Si no, no habrá en sala alguien, ¿no? Ah, no hay causas externas, no puede haber Dios, por ejemplo, ¿no? O espíritus, o ese tipo de cosas, ¿no? Fuera de la naturaleza. Todo tiene que estar dentro de la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Son simplemente procesos causales. Algo sucede aquí y es causa y como efecto va a suceder otras cosas, sí. Entonces no hay como la mentalidad de alguien, ¿no? Así, ese tipo de cosas no puede haber.
Eso es el naturalismo, ¿ya? Y en epistemología eso lo ha planteado el Quine, digamos, en 1969, su primer artículo, después va a desarrollarlo más todavía, él es el iniciador de eso y hasta ahora es dominante, tiene otras cosas más. Dice, hasta ahora hemos estado viendo la epistemología como buscar fundamentos en la filosofía, o sea, fuera de la ciencia, para fundamentar precisamente a la ciencia. O sea, la antigua epistemología quería encontrar principios básicos, universales, así, desde la razón, así, para fundamentar el conocimiento científico. Eso es lo que va a negar. Right. No, no, si vamos a seguir haciendo ese tipo de epistemología, no, no, ya no vale. Lo que hay que hacer es simplemente ver a la misma ciencia, ver a los mismos científicos cómo practican la ciencia. Listo. Entonces, lo que hay que ver es, en esos tiempos estaba dominante todavía la psicología conductista. Hay que reemplazar la epistemología antigua, tradicional, eso de buscar fundamentos filosóficos, etcétera. Ahora, eso hay que reemplazarlo simplemente por la psicología conductista. Observar cómo se comporta el científico en un laboratorio, listo, eso es. Todo se trata de relaciones causales que van desde un estímulo sensorial que el investigador, a través de sus ojos, otros sentidos, a través de sus instrumentos, ¿no? Del laboratorio, etcétera, desde el estímulo que puede estar observando un microbio que brilla, ¿no? Desde eso, desde las relaciones causales que van desde ese estímulo sensorial hasta que al último va a producir una teoría científica. Todo ese proceso no estará pasando por la mente, ya no le interesa. No, no, no. Simplemente cómo los procesos causales van, cómo esa sensación va a causar en su percepción, y en su percepción en su cerebro, y en su cerebro va a pasar procesos químico-físicos, y luego eso se va a traducir en un paper, en un resultado de investigación, y eso va a ser una teoría. Así, todo causal. No, no hay cosas de sentimientos mentales, nada de eso. Eso es el naturalismo. Todo, el conocimiento no es una representación mental, repito, espero que se esté entendiendo, sino es el conocimiento, todo tipo de conocimiento, el científico incluido, simplemente son procesos causales, como cuando vemos caer una piedra en el río, en una montaña, el frío sopla, o sea, es otro proceso físico-químico más. Eso es un proceso causal natural. Eso es el conocimiento. Entonces, ahí estaría negando todo el cognitivismo, por ejemplo, ¿no ve que el alumno procesa, lo piensa, lo reflexiona, así estaría negando totalmente el cognitivismo. Es más, en los debates actuales, el conductismo sigue ganando, está venciendo. Si ven los debates en España, por ejemplo, los conductistas son mucho más fuertes y están quedando muy atrás los cognitivistas, ¿no? Los que hablan de proceso de, de procesamiento de información simbólica, ¿no? Dentro de la mente, esas cosas. Eh, Eso sería el natural. Pero hay otras corrientes también dentro del naturalismo. El neopragmatismo, por ejemplo, que tiene que ver con Richard Rorty, ya fallecido, era un filósofo, literato también muy, muy interesante, y también hermeneuta en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué decía Richard Rorty? Él decía, hay que olvidarse eso de que dentro del cuerpo tenemos un yo, una mente, así que es el que tiene voluntad, el que nos hace hablar, ¿no? Eso es una falsedad pensarlo. Lo único que pasa son procesos causales, así tal como dice Quine, ¿no? Que llega desde el mundo, nos afecta a nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo hay procesos causales también, por ejemplo, en el cerebro, los nervios, y con eso producimos ruidos que entendemos como lenguaje, y a través reaccionamos a esos ruidos que otros seres humanos producen ruidos también. Y bueno, yo estoy exagerando al decir ruidos, pero están produciendo sonidos y eso es lo que interpretamos, tiene sentido y reaccionamos conductualmente
frente a los otros lenguajes. Eso es lo único que sucede. ¿Sí? Y además el conocimiento no es representar la verdadera realidad. Tiene todo un libro, Richard Roth, sobre criticando eso, ¿no? No somos como espejos que reflejan la realidad, no. Más bien, el conocimiento no es representación, simplemente es un hábito, una manera de actuar. Pues eso tal vez se acomodaría a cuál de las corrientes pedagógicas, ¿no? O de enseñanza. El conocimiento es la habilidad que tiene éxito. Hace rato hemos hablado de la verdad para el pragmatismo, eso es. Si algo funciona, tiene éxito, si alguien es hábil para acomodarse en una empresa, ¿no? Para acomodarse en una familia, para acomodarse en un gobierno, en un ministerio, tiene muchas habilidades para acomodarse prácticamente, entonces suficiente con eso. Tiene todas las competencias y listo. No tiene que estar pensando, reflexionando, ser buena gente, no sé qué es, nada. Es suficiente con la habilidad exitosa. Eso sería desde el neopragmatismo. Y es relativista también, ¿no? Es decir, cada pueblo, cada cultura desarrolla sus hábitos y eso tiene que desarrollarlo, expandirse, ¿no? Y ¿cómo serán los otros? Puedo aprender de los otros pueblos, pero más vale mi pueblo. O sea, él decía, yo estoy consciente, ¿no? Bueno, él no dice, no hablaría de la conciencia, ¿no? Pero yo sé que soy blanco, soy burgués, soy gringo, soy cristiano, soy norteamericano, esa es mi cultura. Listo. Etnocentrista, por eso le decían también. La epistemología evolucionista, esto está dentro de esa tradición también, va a decir, todo el conocimiento que tiene el humano actual simplemente es la acumulación de la evolución que hemos tenido como especie, desde que éramos primates, ¿no? Después ya humanos y de las otras especies humanas que el Cromañón, etcétera, hace miles y millones de años. Después, hace 80.000 años ya somos Homo sapiens, ¿no? Que hemos salido de África, etcétera. Entonces, solamente lo que ahorita sabemos es la acumulación progresiva, conductual, externista, naturalizada. Eso es lo que nos expresamos actualmente. No es que ahorita te estás como que inventando subjetivamente, sino esto todo es, primero es evolución biológica, ¿no? Como especie. Después es evolución cultural. Entonces, las costumbres, las maneras de hacer las cosas que nuestros pueblos nos han heredado, según eso estamos avanzando y en interacción con nosotros. Así que todo es evolución y eso también es naturalizado, ¿no? Ahora entramos a la parte quizás más interesante y no hay mucho tiempo. Hay epistemologías críticas. Estas dos son las dominantes, ¿no? La analítica y naturalización. Pero hay también epistemologías críticas. La primera corriente, podemos decir, que viene desde la dialéctica. Eso también hay mucho que hablar, pero en simples palabras, ¿qué es dialéctica? Muchos dicen, es la contradicción que hay, ¿no? De algo, dentro de algo siempre hay una contradicción. Hay contradicciones, pero en realidad dialéctica quiere decir, por lo menos desde Hegel en adelante, la superación, el ascenso. Eso es la dialéctica. Entonces, se da algo, pero siempre puedes superar eso. Eso es. Y esa superación va a ser superado por otro. Entonces, Hegel estamos hablando de epistemología, así que vamos a hablar de eso. Hegel en su fenomenología del espíritu hablaba en 1810, por ahí, de que primero está la conciencia, creo que todos entendemos que es la conciencia, ¿no? Algo del que nos damos cuenta. Primero la conciencia piensa que la verdad está ahí afuera, ¿no? Entonces cuando vemos las cosas, la conciencia capta cosas, mide objetos, piensa que la verdad está ahí afuera, en el mundo. Esa es la primera parte de la conciencia. En segundo lugar, hay autoconciencia. Cuando el yo, la conciencia se da cuenta que la verdad no es lo que está allá afuera, es lo que uno mismo está percibiendo, uno mismo está representando, uno mismo está, digamos, dándole sentidos. Uno es lo que está captando. No es que si quiero conocer un vaso,
No es que el vaso como vaso se entra dentro de mi cráneo, no es eso, sino es interno a mí. Entonces, la autoconciencia ya es que yo estoy creando, yo soy el creador de lo que estoy conociendo. ¿Listo? Después no solo se queda ahí, la autoconciencia, aparte de que tiene apetito, quiere comerse todo lo que está produciendo, o sea, todo lo que está a su alrededor, etc. En tercer lugar, en tercer nivel, hay la razón. Sus famosas frases, ¿no? Primero hemos hablado de la conciencia que piensa que la verdad está afuera. Eso es el en sí, el en sí. La autoconciencia que se da cuenta que yo estoy creando más bien todo. Entonces, eso es el para sí. La autoconciencia se da cuenta que él está representando las cosas. La razón, en tercer lugar, es la unión de eso, en sí y para sí. Cuando la objetividad externa, entre comillas, se une con la subjetividad interna. Entonces, esa unión, esa combinación sería la razón. Y hay varios tipos de razón. Hay razón teórica, hay razón práctica, y Hegel habla de eso, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es que él es idealista, ¿no? Va a decir, ya, primero hemos empezado creyendo que las cosas, la verdad estaba afuera, pero nos hemos dado cuenta desde la autoconciencia que nosotros más bien estamos produciendo y representando esas cosas. Luego la razón va a unir las dos cosas y luego vamos a subir hasta la eticidad, hasta la religión, cuando vamos a llegar a conocer todo, absolutamente todo, el conocimiento absoluto de todo el mundo, de todo el universo. A eso vamos a llegar y solo podemos llegar a eso con la religión, cuando seamos también como Dios, o mejor dicho, seamos en Dios. ¿Sí? Entonces, esa es su línea de razonamiento. Y Marx se va a dar la vuelta, es como es materialista Marx, y va a decir, no es que hay que hablar la conciencia, no es que la conciencia hace las cosas, no, al revés, dice Marx, ¿no? Es la vida material lo que produce la conciencia. Primero está la vida material. ¿Cómo vives? ¿Eres pobre? ¿Con qué tipo de economía se mueve un pueblo, una sociedad, una familia? De eso depende todo. La conciencia simplemente es la expresión ideal, subjetiva de esa materialidad, ¿no? Pero sigue siendo dialéctica también, ¿no? Y digo, Marx también va a aplicar eso, ¿no? ¿Cómo se conoce para Marx? Primero se parte de algo que supuestamente vemos todo, ¿no? La población del Alto, podemos decir, ¿no? Supuestamente estamos diciendo algo concreto, la población del Alto está bien ubicada, pero no, no, eso es vamos a decir, un concreto confuso. Lo que tenemos que hacer es descender, ¿no? Tenemos que buscar categorías para explicar qué es esa población. Hemos partido de algo general, ¿no? Pero tenemos que analizar a través del análisis. ¿Qué es análisis? Hay que buscar conceptitos, otros conceptos. Dentro de la población alteña, por ejemplo, podemos encontrar, no sé, los camiris, ¿ya? Los universitarios, ¿ya? Los comerciantes, ¿ya? Dentro de los comerciantes, ¿quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son los grandes comerciantes, etcétera, etcétera? Vamos a ir bajando concepto por concepto hasta el concepto más básico que va a explicar casi todo. Entonces, cuando ya bajemos hasta ahí, desde ahí tenemos que volver a ascender con la síntesis, ¿no? Del análisis que baja, tenemos que subir, ascender con la síntesis. Como ya tenemos categorías para explicar, entonces vamos a volver a la población, vamos a ascender otra vez, pero esta vez va a ser una totalidad bien explicada, porque ya sabemos cómo funciona toda la población del Alto, ¿no? Cuáles son los flujos comerciales, quiénes son los que dominan, cómo funcionan las juntas vecinales, y todo va a estar explicado conceptualmente. Decían, vamos a poder volver otra vez a la totalidad, y siempre vamos a hablar de la totalidad, pues, de la dialéctica, ¿no? Etcétera. Y como es crítica, Horkheimer va a decir, utilizando a Hegel, a Marx, etcétera, va a decir, el positivismo simplemente se limita a describir lo que es, no ve la totalidad, no ve la dominación, ¿no? Entonces, además, se limita a describir cosas pequeñitas. Yo me voy a dedicar a estudiar los jóvenes que consumen videojuegos japoneses, ya listo, algo pequeñito.
Pero Jaime va a decir, pero ahí no estás cuestionando nada. Tienes que ver la totalidad, por qué esos jóvenes son así, qué tipo de familias tienen, pero esas familias, por qué son así, cuál es la política económica desde el neoliberalismo hasta aquí, etcétera. O sea, tratar de entender toda la totalidad, es decir, vas a poder luego criticar. ¿Qué es la crítica? No es describir lo que es, eso sería el positivismo. Así es y punto. Así, eso sería el positivismo. Dice, la crítica más bien tiene que ser para la emancipación, para la liberación de las personas, de los pueblos. O sea, no hay que limitarse como científicos, en este caso como cientistas sociales, a, a decir lo que es, cómo están las cosas, sino lo que no es todavía. Necesitamos un mundo, una humanidad liberada, sin explotación, más justa. Eso ahorita no hay. Entonces, más bien, el crítico tiene que ver eso, lo que no está todavía, pero lo imaginamos como una humanidad sin explotación, sin esclavitud, sin África tan pobre, etcétera. Entonces, según ese criterio imaginado en un futuro liberado, con eso podemos evaluar lo actual críticamente. Eso va a ser su aporte de Horkheim. Y en América Latina, Dussel, ¿no? Se va a aplicar la crítica de Marx. ¿Qué es la crítica? ¿Cuándo somos críticos? Va a decir Dussel, cuando, igualito que ha hecho Marx, no solamente como cientistas tenemos que ver lo que sucede, sino, o sea, cómo es el sistema. Como David Ricardo estudia más. Así es el capitalismo. Quieres crear riqueza en tu país, lo que tienes que hacer es comerciar, producir, etc. Listo. Eso podía haber hecho también Marx, pero ha dicho no. Pero como críticos lo que hay que hacer es cómo el sistema produce explotación, exclusión, marginación. Todo sistema produce marginados, produce esclavitud, produce pobreza, produce desigualdad, injusticias, etc. Lo que hay que hacer como cientistas es ver cómo suceden esas injusticias, por qué sucede, cuáles son las causas políticas o económicas, etcétera, ideológicas, etcétera, y ponerte del lado del sufriente, del que está excluido, de la mujer que está siendo maltratada, de los niños que están en la calle, etcétera, etcétera. Podemos dar muchos sectores. Tienes que explicar por qué están así y además tienes que aportar la teoría o la concepción o el proyecto que los libere o por lo menos les ponga en mayor justicia. Entonces, eres crítico. Y Dussel va a recuperar eso. Eres crítico cuando te pones del lado del pobre o del lado del indígena o del lado del, etcétera, etcétera. Del lado del que está sufriendo la injusticia, en pocas palabras, ¿no? Eso sería toda una tradición que viene de la dialéctica y la ciencia crítica. Aquí hay una diferencia. Una cosa es la ciencia convencional, funcional, otra cosa es la ciencia crítica. Semmelman también es un teórico social, es chileno, ¿no? En la dictadura cuando lo han educado a Allende, ahí era partidario de Allende, el socialista, ¿no? En Chile, en el 73, o en el 73, sí, en el golpe de Estado de Pinochet, y se va a México. Bueno, es toda una historia también, pero lo que aquí tenemos que, solamente voy a subrayar un par de conceptos por el tiempo. El sujeto, él habla mucho del sujeto. El sujeto es el que produce la realidad. La realidad no está dada, no está así nomás, sino la realidad social, histórica, incluso la realidad objetiva, está producido por los sujetos. Es una lucha de sujetos. Hay sujetos dominantes que explotan, etcétera, y hay sujetos dominados. Bueno, es para simplificar, ¿ya? Entonces, la lucha de sectores, la lucha social, eso es lo que está produciendo la realidad actual. El sujeto como productor de realidad, ¿no? Después va a decir, hay un conceptito que a mí me gusta subrayar mucho. Hay una diferencia entre pensar teórico y pensar epistémico. El pensar teórico es simplemente cuando lees libros, ¿no? Captas muy bien, puedes saber muchas teorías y lo aplicas. Si yo puedo leer a Habermas, por decir, el gran filósofo actualmente vivo todavía en Alemania,
y su teoría de la acción comunicativa, digamos, aquí lo puedo aplicar en un colegio, cómo sucede la acción comunicativa según Habermas. Eso es el pensar teórico, aplicar teoría del norte, de Estados Unidos, ¿sí? Y sí, aquí lo aplico, lo copio, nada más. En cambio, el pensar epistémico es, para Semmelmann, no partir de la teoría, sino partir de los problemas. Hay que ir a los problemas. Y los problemas no se ven desde la teoría, sino, bueno, según Semmelmann, ¿no? Sino desde la interacción de esas luchas sociales que están sucediendo. Ahí tienes que meter, otra vez, ser crítico es eso, involucrarse, ¿no? Estar ahí. No vas a hacer desde un laboratorio, ¿no? Entonces, el pensar epistémico es partir de los problemas sociales, etcétera, y según qué es lo que exija esos problemas, recién puedes filtrar las teorías que necesitas, ¿no? Entonces, tal vez al ver un problema necesitas una teoría de la explotación, o tal vez una teoría del conocimiento necesitamos para ver qué está sucediendo en la universidad, en la UPEA, qué está sucediendo, ya, para ver, digamos, me estoy imaginando nomás ahorita, ¿no? Para ver algún problema de por qué a los jóvenes está pasando así, eso ya es un problema sobre teoría del conocimiento, porque no va a ser muy económico, ¿no? O tal vez también, quizá, o tal vez sea político o ideológico, quién sabe. Entonces, de acuerdo al problema, vas a filtrar, vas a escoger las teorías que simplemente te van a orientar, te van a recortar, etc. Entonces, no ser, no tener pensamiento teórico, sino tener un pensar epistémico. Eso es. Y la realidad habla muy bonito, Semmelmann, de eso, y creo que nos sirve mucho. No hay que pensar como el antiguo positivismo, de que la realidad está dado así, lo estamos viendo y punto. ¿Acaso tú no lo ves? O sea, hay maneras de hablar así, ¿no? No, Semmelmann nos hace notar que la realidad es una combinación de dos dimensiones, por lo menos, ¿no? Primero es una lucha heterogénea de sujetos, eso hemos dicho. Pero aparte de eso tiene dos dimensiones. Por un lado, es claro que es visible, está dado históricamente, es un producto histórico. Lo que ha pasado antes, las luchas sociales antiguas, eso, ay no, ya termino con esto. Lo que ha pasado históricamente, eso está trayendo y es lo dado, pero al mismo tiempo la realidad tiene una dimensión política, al mismo tiempo es una potencialidad. O sea, no solamente es lo que hay, sino también está lo que puede ser. Lo que el cientista crítico tendría que hacer es potenciar lo que aún no es o aún no es tan visible, pero potenciarlo, ¿no? A favor de los sectores menos favorecidos, ¿no? Eso es. Epistemologías del sur, del famoso Boaventura de Sousa, podemos hablar harto de él, toda la escuela, la escuela decolonial o descolonial también se dice, de eso podemos hablar de Grossfogel, hay muchos que también hacen epistemología, pero ellos quieren recuperar más, no las epistemologías de la academia, no lo que hemos estado hablando mucho, sino recuperar lo que antes se decía, los saberes de los pueblos, ¿no? O las sabidurías, que es diferente. Otros hablan de diálogo intercientífico. No solamente la universidad produce ciencia, sino todos los otros pueblos. ¿Por qué vamos a despreciar que solo tienen creencias, no sé, tienen rituales, no, también tienen ciencia a su manera? Lo que hay que hacer es un diálogo intercientífico, así también. Y lo que últimamente está surgiendo en Perú, hay toda una línea desde la Universidad Católica de las epistemologías no occidentales, ¿no? Hasta ahora la naturalizada, la América es occidental, ¿no? Entonces, en África, en China, en Japón, hay regiones del mundo, pueblos del mundo que no han sido tan, ¿cómo diríamos?, tan occidentalizados, sino mantienen todavía sus propias maneras de producir conocimiento. Y si hablamos de nuestro contexto, tranquilamente podemos hablar como en Perú están haciendo de reconstruir desde los idiomas, desde los quechuas, desde lo aymara, ¿no? Epistemología andina amazónica. A eso podemos llegar. Y yo tengo otras presentaciones hablando de eso, que por el momento solo voy a mencionarlo. Es otra ruta también, ¿no? Después hay el pluralismo, la epistemología feminista, que son
¿quién puede dice que la ciencia para los feministas, ¿no? Es patriarcal, es machista, porque la objetividad, eso es una actitud de lo masculino, quiere encontrar siempre lo objetivo. En cambio, lo emocional, lo sentimental, no quiere saber nada, la ciencia es un carácter un patriarcal, ¿no? Y además, solamente la explotación, la dominación femenina, solo lo puede saber, lo puede conocer quien lo ha sufrido, quien lo ha sentido. Entonces, debería haber una epistemología situada que vaya al sujeto que en carne propia ha sufrido algo. Y la ciencia, el conocimiento sería más verdadero si proviene de ahí, ¿no? Las epistemologías de la complejidad, eso también está muy, hasta en Europa está muy avanzado eso, que igual la realidad no es una sola cosa que podemos aislar, sino está súper interconectado, ¿no? Y no es algo fijo, por eso es la complejidad. Bueno, ahí me quedo. Por favor, les pido los últimos minutitos, si podemos, si tienen preguntas. Compañeros, les escucho, por favor. ¿Qué les parece? Y de acuerdo a las perspectivas pedagógicas, eh, ¿cómo se complementarían con estas maneras de entender el conocimiento o la justificación epistémica? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Bueno, em, Froilán, muchas gracias. Me imagino que para los colegas está un poco más claro esto sobre las corrientes pedagógicas, educativas y la relación que tiene la correspondencia con epistemología, ¿no? Entonces, agradecerte por el tiempo y pues será hasta otra ocasión y si tuviéramos algunas dudas, quizá más adelante internamente lo vamos a conversar y pues quisiéramos mandarte quizá un documento interno para que nos pudieras orientar al respecto. Agradecerte y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿esto lo cierro nomás? ¿O cómo hacemos? Sí, voy a continuar. Bien, muchas gracias. Bien, ¿qué les ha parecido? Ah, un momentito, un momentito. Ahora sí, buenas noches. ¿Qué les ha parecido la explicación sobre epistemología y las corrientes educativas? ¿Les ha aclarado este aspecto para que podamos desarrollar, al momento que nos toque desarrollar nuestra planificación curricular, nosotros tendríamos que tener claro esto de las corrientes teóricas educativas y esto de la epistemología, ¿no? Hola, ¿están ahí? Sí, Lice, aquí estamos. Ya.
¿Qué les ha parecido, por favor? Necesito sus apreciaciones, sus observaciones, si les ha ayudado o no, o definitivamente no. Y no pasa nada. La intención es que mm, se pueda aprender, ¿no? Y si no se ha cometido, si no se ha logrado el objetivo, tengo que ver la manera de poder reforzarlo, ¿no? Necesito apreciaciones. El colega ya no está. Bueno, está ahí, pero ya no está. Está ahí su. Por favor, les voy a mandar un nuevo enlace, ya, para que se vuelvan a unir. Hola.